La bestia, el nahual, había despedazado a 12 curanderos, herido a 20 guardias, destruido 3 calabozos de acero, y ahora una niña de 6 años caminaba hacia él, mientras todos gritaban, rogándole que se detuviera. Si alguna vez has sentido que eres invisible para el mundo, que nadie ve quién eres realmente por dentro, esta historia te tocará el corazón de una forma que no esperas. Su nombre era Lupita Mendoza, pero le decían Lupita. 6 años, trenzas negras hasta la cintura, ojos que cargaban una tristeza que ningún niño debería conocer, y un detalle que cambiaba todo. Lupita no hablaba, no por elección, no por nacimiento, sino por algo que sucedió 2 años atrás, algo que la hizo cerrar la boca y nunca más abrirla. Su madre, Soledad, trabajaba como sirvienta, limpiaba las casas de los hacendados, lavaba ropas que costaban más que su salario de un mes, y hacía todo esto con la dignidad de una reina, porque así era como ella quería que Lupita la viera, como alguien que nunca se doblegaba. No importaba cuán difícil se pusiera la vida. Aquella mañana de otoño, Soledad recibió una propuesta que parecía demasiado buena para ser verdad. Trabajo en la hacienda del hacendado Don Cael Draven, salario 3 veces mayor, cuarto para ella y Lupita, comida incluida. Era el sueño de cualquier madre soltera, luchando por darle una vida mejor a su hija. Lo que Soledad no sabía era que aquella hacienda guardaba secretos, y el mayor de ellos vivía en las mazmorras, encadenado, furioso y a punto de ser ejecutado. El hacendado Cael Draven era un hombre que hacía a los otros temblar con solo mirarlos. 34 años, cabellos oscuros como la noche, ojos que parecían ver a través de cualquier mentira, y un corazón que se había congelado el día en que su patrona murió, 2 años atrás. Nadie se atrevía a hablar sobre la patrona. Estaba prohibido. Su nombre había sido borrado de los registros, sus retratos removidos de las paredes, como si nunca hubiera existido. Pero había una cosa que Don Cael no consiguió borrar, una cosa que le recordaba a ella todos los días. Sombra nocturna, el nahual, había sido regalo de bodas de la patrona. Un cachorro de nahual que ella había criado con sus propias manos, dócil, leal, el compañero más fiel que alguien podría tener. Pero cuando la patrona murió, algo se rompió dentro de Sombra Nocturna. El cachorro, dócil, se transformó en un monstruo de 3 metros de altura, piel oscura con destellos purpúreos, ojos dorados que brillaban con furia, garras capaces de cortar acero como mantequilla. 12 curanderos intentaron calmarlo. Todos fallaron, algunos con cicatrices para probarlo, otros que nunca más consiguieron usar los brazos. 20 guardias fueron heridos intentando contener a la bestia durante sus crisis de furia. 3 calabozos de acero fueron destruidos como si fueran hechos de papel, y ahora el Consejo de Ancianos había dado un ultimátum. Si Sombra Nocturna atacaba a una persona más, sería ejecutado al amanecer. Don Cael tenía 24 horas para decidir el destino de la única conexión que le restaba, con su esposa muerta. Pero ninguno de ellos sabía lo que acontecía en las mazmorras de la hacienda. Cada noche, Soledad y Lupita llegaron a la hacienda al día siguiente. La carreta se detuvo delante de puertas de caoba, que tenían 2 veces la altura de un hombre. Lupita miró hacia arriba, los ojos agrandados, la boca firmemente cerrada, como siempre estaba. Una mujer apareció para recibirlas, doña Verónica del Corazón, prometida del hacendado, cabellos rubios, impecables, vestido rojo,
que costaba más de lo que Soledad ganaría en 5 años, y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Doña Verónica miró a Soledad de arriba a abajo con un desprecio que ni siquiera intentó esconder. Después, su mirada cayó sobre Lupita, la niña silenciosa, la niña que sujetaba la mano de la madre, como si fuera la única cosa real en el mundo. Así que tú eres la nueva, sirvienta. Doña Verónica habló con un tono que transformaba cada palabra en insulto. Y esta es tu hija. Soledad apretó la mano de Lupita, un poco más fuerte. Sí, señora, ella es Lupita. Doña Verónica se agachó hasta quedar al nivel de los ojos de Lupita. La niña no retrocedió, no desvió la mirada, apenas se quedó allí, en silencio, como siempre. «¿Ella no habla?», Verónica preguntó, mirando a Soledad. «Lupita pasó por un trauma, señora. Ella necesita tiempo». Verónica rió. No fue una risa de simpatía, fue una risa de desdén. «Qué conveniente. Y una sirvienta que trae una niña defectuosa a la hacienda. Espero que al menos tú seas competente». Soledad sintió la sangre hervir, pero tragó la rabia. Por el bien de Lupita, por el empleo, por el techo sobre sus cabezas. Lupita, por su parte, no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en algo, atrás de doña Verónica, algo que nadie más parecía notar. Una puerta, pequeña, casi escondida, detrás de un tapiz, y atrás de aquella puerta, Lupita podía sentir algo que la llamaba de una forma que no conseguía explicar. Si esta historia te está tocando el corazón, deja ese like y suscríbete. Cada inscripción ayuda a traer más historias como esta. Los primeros días en la hacienda fueron un ejercicio de supervivencia. Soledad trabajaba 16 horas por día. Limpiaba, cocinaba, lavaba, hacía todo lo que mandaban y más. Y Lupita la acompañaba en silencio, siempre observando, siempre atenta. Los otros empleados hablaban en susurros sobre la niña muda, algunos con pena, otros con desconfianza, pero nadie realmente intentaba conectarse con ella. Era más fácil ignorarla, más fácil fingir que ella no existía, excepto por una persona. El hacendado Don Cael la vio por primera vez. En el tercer día, él estaba atravesando el corredor cuando Lupita apareció en su frente, cargando una pila de sábanas casi de su tamaño. Ella paró, lo miró y no demostró miedo. Eso era nuevo. Todos temían al hacendado. Los empleados bajaban los ojos cuando él pasaba. Los nobles gagueaban cuando hablaban con él. Hasta doña Verónica, su prometida, mantenía una distancia respetuosa. Pero aquella niña, ella simplemente lo miró como si él fuera cualquier otra persona, como si su título, su poder, su reputación no significaran nada. Don Cael no dijo una palabra, apenas pasó por ella y continuó andando. Pero algo en aquella mirada se quedó con él, algo que él no conseguía definir. Aquella noche, Lupita hizo algo que cambiaría todo. Esperó hasta que Soledad se durmiera. Salió de la cama, sin hacer ruido, y fue hasta aquella puerta escondida, detrás del tapiz que había notado. En el primer día, la puerta chirrió. Cuando abrió, escaleras de piedra descendían hacia la oscuridad, el olor a humedad y algo más fuerte, algo animal. Lupita debería tener miedo. Cualquier niño tendría. Pero ella continuó descendiendo, un escalón de cada vez, hasta llegar a las mazmorras. Y allí estaba, el sombra nocturna. El nahual era aún mayor de lo que Lupita imaginaba.
3 metros de altura, incluso acostado, piel oscura que brillaba a la luz tenue de las antorchas, corrientes de acero prendiendo sus patas, y aquellos ojos, ojos dorados, llenos de un dolor que Lupita reconoció inmediatamente. Era el mismo dolor que ella veía en el espejo todos los días. La bestia la vio. Alzó la cabeza. Un rugido grave comenzó a formarse en su garganta. Era el mismo rugido que había hecho a curanderos veteranos huir despavoridos. Lupita no corrió, simplemente se sentó en el suelo frío de piedra. Cruzó las piernas y miró a Sombra Nocturna con aquellos ojos grandes y tristes. El rugido paró. Por un largo momento, nada sucedió. La bestia y la niña solo se miraron. Dos criaturas quebradas, dos almas que habían perdido algo precioso, dos existencias que el mundo había decidido ignorar. Y entonces, algo increíble sucedió. Sombra Nocturna dejó caer la cabeza de nuevo al suelo, cerró los ojos y por primera vez en 2 años, la bestia durmió en paz. Lupita se quedó allí por horas, sentada en el frío, mirando a la criatura adormecida, y cuando el sol comenzó a nacer, ella se levantó en silencio y volvió a la cama antes de que su madre despertara. Nadie supo lo que había pasado aquella noche, pero fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, doña Verónica del Corazón convocó a todos los empleados al salón principal. Soledad fue, llevando a Lupita de la mano. Algo en la mirada de doña Verónica decía que aquello no sería bueno. Parece que alguien no ha aprendido su lugar en esta hacienda. Doña Verónica comenzó, su voz resonando por las paredes de piedra. Ayer por la noche, descubrí que una de las empleadas dejó migajas en el corredor del ala este, el corredor que yo uso para llegar a mis aposentos. Soledad sintió el estómago hundirse. Ella había limpiado aquel corredor. Tenía certeza de que estaba impecable. Doña Verónica caminó por el salón, sus tacones resonando como sentencias de muerte. Paró enfrente de Soledad. La miró con aquella sonrisa fría. Fuiste tú. ¿No es así? Soledad abrió la boca para defenderse, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, doña Verónica miró a Lupita. O tal vez fue su hija, la defectuosa. Niños así no deberían estar en haciendas. Deberían estar en instituciones donde pertenecen. El salón quedó en silencio. Ningún empleado osaba respirar. Soledad temblaba de rabia, pero sabía que si decía una palabra, perdería el empleo y con él la única chance de dar una vida decente para Lupita. Lupita miró a doña Verónica, no con miedo, no con rabia, sino con algo que parecía casi pena. Como si la niña de 6 años pudiera ver a través de la máscara de la mujer cruel y ver a la persona miserable por debajo. Y fue entonces que doña Verónica dijo algo que cambiaría todo. Creo que necesitamos enseñar una lección a esta niña sobre cómo se comporta en la presencia de sus superiores. Doña Verónica chasqueó los dedos. 2 guardias se acercaron. Quiten a la niña de aquí, que pase el día en las cocinas, lavando ollas, sin comida hasta que aprenda. Soledad dio un paso al frente. Patrona, por favor, ella es solo una niña. Yo limpiaré el corredor nuevamente, 2 veces, 3 veces, lo que la patrona quiera. Pero por favor, no castigue a mi hija. Doña Verónica sonrió. Aquella sonrisa de serpiente a punto de dar el golpe. Tarde, demasiado tarde. Decisión tomada. Y si dices una palabra más, puedes irte junto con ella.
Soledad miró a Lupita. La niña no lloraba, no imploraba. Solo miró a la madre con aquellos ojos que decían más de lo que las palabras jamás podrían. Ojos que decían: está todo bien. Mamá, yo aguanto. Los guardias se llevaron a Lupita. Soledad quedó allí, parada en medio del salón, sintiendo su corazón partirse en 1000 pedazos. Los otros empleados desviaron la mirada. Nadie osaba defender a la colega. Todos tenían familias. Todos tenían cuentas que pagar. Todos tenían demasiado miedo de perder lo poco que tenían. Pero alguien estaba asistiendo. Desde una sacada en el segundo andar, escondido en las sombras. El hacendado Kyle observó todo. Vio a doña Verónica humillar a la niña. Vio a la madre ser forzada al silencio. Vio a los empleados desviar los ojos con vergüenza. Y vio a Lupita ser llevada sin derramar una única lágrima. Algo en aquella niña intrigaba a Kyle. Algo que él no conseguía definir. Era la forma como ella no demostraba miedo. Era aquella dignidad silenciosa que parecía demasiado madura para una niña de 6 años. ¿O era algo más profundo? Algo que reconocía en sí mismo. Kyle se volteó y volvió para sus aposentos. Tenía otras preocupaciones. El consejo. Sombra nocturna. El ultimátum que pendía sobre su cabeza como una espada pronta para caer. En 24 horas, tal vez menos, él tendría que decidir si ejecutaba la única cosa que restaba de su esposa muerta. En las cocinas, Lupita lavaba ollas mayores que ella. El agua estaba casi hirviendo. Sus manitas quedaron rojas en minutos. La cocinera jefe, una mujer robusta llamada Marta, la observaba con pena, pero no osaba interferir. Órdenes eran órdenes. Las horas pasaron. Mediodía. 3 de la tarde. 5 de la tarde. Lupita no reclamó, no paró, no pidió agua o comida. Apenas continuó trabajando, mecánicamente, como si su cuerpo estuviera en el piloto automático mientras su mente estaba en otro lugar, y estaba. Lupita pensaba en Sombra Nocturna, en la forma como la bestia había dejado caer la cabeza y dormido en paz por primera vez. Había algo en aquel momento que ella no conseguía olvidar. Una conexión. Un entendimiento silencioso entre dos criaturas que el mundo había decidido abandonar. Cuando finalmente la liberaron, ya era noche. Soledad la esperaba en la puerta de la cocina. Corrió hasta ella. La abrazó con tanta fuerza que Lupita casi no conseguía respirar. Mi niña corajuda. Soledad susurró, las lágrimas escurriendo por el rostro. Perdóname por no haberte protegido. Lupita apretó a la madre de vuelta, y aunque no pudiese decir palabras, sus brazos dijeron todo. Te amo, te perdono. Nos vamos a estar bien. Aquella noche, Soledad adormeció segurando a Lupita, exhausta, derrotada, pero aún allí, aún luchando. Y cuando la respiración de Soledad quedó profunda y regular, Lupita hizo lo que había hecho en la noche anterior. Salió de la cama en silencio, desció las escaleras de piedra y fue a encontrar a Sombra Nocturna. La bestia levantó la cabeza cuando ella entró. Esta vez no hubo rugido, apenas una mirada, un reconocimiento, como si Sombra Nocturna supiese que ella volvería. Lupita se sentó en el suelo, en el mismo lugar de antes, y esta vez ella trajo algo consigo, un pedazo de pan que había escondido en las ropas antes de ser liberada de la cocina. Colocó el pan en el suelo,
empujó en dirección a la bestia. Sombra Nocturna olfateó. Por un largo momento, apenas miró la ofrenda. Y entonces, con una delicadeza que nadie imaginaría posible en una criatura tan grande y feroz, pegó el pan con la punta de la lengua y engulló. Los ojos dorados encontraron los ojos castaños de la niña, y en aquella troca silenciosa, algo se solidificó. Una conexión, una promesa, un pacto entre dos almas quebradas que habían decidido no estar más solas. Lupita quedó allí por horas nuevamente, asistiendo a Sombra Nocturna, siendo asistida por él. Y cuando volvió para la cama, había algo diferente en su rostro. No era una sonrisa. Aún no, pero era algo próximo, una semillita de esperanza que había sido plantada en ese calabozo frío y oscuro. Lo que Lupita no sabía era que sus visitas nocturnas no eran tan secretas como ella pensaba. En el salón del consejo, las antorchas titilaban mientras el hacendado encaraba a sus consejeros. Eran 7, viejos, ricos, poderosos a su propia manera, y todos coincidían en una cosa: el nahual debe morir, su señoría. El más anciano de ellos, don Marcos, habló con la voz cargada de irritación. ¿Sabe cuántas compensaciones pagamos a las familias de los guardias heridos? ¿Sabe el riesgo que representa mantener a esa criatura en la hacienda? Kyle no respondió de inmediato. Sus dedos tamborileaban en el brazo del trono. Sus ojos estaban fijos en un punto en el horizonte, como si pudiera ver algo que los demás no veían. Sombra Nocturna era de mi esposa, finalmente dijo. La voz baja, controlada, pero con un filo de acero que hizo a los consejeros tragar en seco. Su esposa ha fallecido, señoría. Don Marcos respondió, quizás con más audacia de la que debía. El nahual enloqueció de dolor. No hay cura para eso. Solo hay una solución. El silencio que se produjo fue lo suficientemente pesado como para aplastar. Kyle miró a cada uno de los consejeros. Uno por uno, vio el miedo en sus ojos. Vio también la determinación. Ellos habían decidido. Estaban solo esperando que él concordara. Me dan hasta el amanecer. Kyle dijo, si nada cambia, haré lo que tenga que hacer. Los consejeros intercambiaron miradas. No era exactamente lo que querían, pero era suficiente. La reunión terminó. Los viejos se retiraron, y Kyle quedó solo en el trono, sintiendo el peso de una decisión que no quería tomar. Fue entonces que uno de sus guardias de confianza se acercó. Víctor, un hombre que servía a la familia real desde hacía 3 generaciones. Señoría, hay algo que el señor debería ver. Kyle levantó una ceja. Víctor hesitó. Después habló. En los calabozos, el nahual. Algo está sucediendo. Kyle siguió a Víctor por los corredores oscuros de la hacienda. Descendieron las escaleras que llevaban a los calabozos. Y cuando llegaron lo suficientemente cerca para ver, Kyle se detuvo. Allí estaba ella, la niña muda, la hija de la criada, sentada en el suelo frente a Sombra Nocturna. Y el nahual que había herido a 20 guardias, que había destruido calabozos de acero, que había hecho a curanderos veteranos llorar de miedo, estaba acostado a su lado, calmo, pacífico, casi pareciendo feliz. Kyle observó en silencio. Su corazón latía fuerte. Su mente intentaba procesar lo que veía. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo?, le preguntó a Víctor. 2 noches, señoría. Víctor respondió. Lo descubrí ayer, pero quise estar seguro antes de informar. Kyle no dijo nada más.
Apenas observó. La niña, el nahual, la conexión imposible que se había formado entre ellas. Y por primera vez en 2 años, el hacendado sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. Los días siguientes fueron diferentes en la Hacienda del Corazón. Kyle no intervino en las visitas de Lupita, no las prohibió, no las alentó, apenas observaba de lejos, como un hombre intentando entender algo que desafiaba toda lógica. Víctor mantenía guardia discreta en los calabozos, garantizando que la niña estuviera segura. Aunque a esa altura, todos sabían que Sombra Nocturna jamás la lastimaría. Soledad descubrió las salidas nocturnas de Lupita en la 4ª noche. Se despertó y encontró la cama vacía. El pánico la consumió. Buscó por los corredores, por los jardines, por las cocinas. Y cuando finalmente pensó en descender a los calabozos, su corazón casi se detuvo. Allí estaba su hija, su niña de 6 años, sentada a pocos metros de un nahual que había herido a 20 guardias entrenados. Soledad quiso gritar, quiso correr y arrancar a Lupita de allí, pero algo la hizo parar. Tal vez haya sido la paz en el rostro de su hija. Tal vez haya sido la forma en que Sombra Nocturna la miraba, no como presa, sino como amiga. O tal vez haya sido la voz de Víctor, hablando bajo detrás de ella. No se preocupe, ella está segura. El hacendado sabe. Él está observando. Soledad miró hacia donde Víctor indicaba. En las sombras, mal visible, estaba el hacendado, observando a su hija, observando al nahual, con una expresión que ella no conseguía descifrar. ¿Por qué él no para esto? Soledad susurró. Víctor pensó antes de responder. Porque quizás, por primera vez en 2 años, él vea una razón para tener esperanza. ¿Qué harías tú? Una madre normal habría sacado a la hija de allí inmediatamente, pero Soledad vio algo que la hizo dudar. Vio la luz en los ojos de Lupita, una luz que no veía desde aquel día, 2 años atrás. Comenta ahí lo que tú harías. Soledad tomó una decisión. No arrancó a Lupita de allí. En vez de eso, se sentó en las escaleras de piedra y esperó. Esperó hasta que su hija terminara su visita y volviera por cuenta propia. Y cuando Lupita la vio esperando, sus ojos se agrandaron por un momento. Después, ella simplemente tomó la mano de la madre y la llevó hasta Sombra Nocturna. El nahual miró a Soledad, miró largamente, evaluando, decidiendo. Soledad tembló, pero no retrocedió. Si su hija confiaba en esa criatura, ella también intentaría. Sombra Nocturna bufó. Después, para sorpresa de todos, acostó la cabeza nuevamente y cerró los ojos, aceptando la presencia de Soledad como una extensión de Lupita. Y así, las dos pasaron a visitar al nahual juntas. Lo que Lupita vio aquella noche hizo sus ojos llenarse de lágrimas. Era la 5ª noche. Soledad se había dormido en el cuarto, demasiado exhausta para acompañar a la hija. Lupita descendió sola, pero al llegar a los calabozos, encontró algo diferente. Había una luz débil viniendo de un rincón, una lamparina, y al lado de ella, un baúl antiguo que Lupita nunca había visto antes. Alguien había dejado allí propositalmente. Lupita se aproximó, abrió el baúl, y allí dentro encontró tesoros que contaban una historia. Había un vestido, blanco, bordado con hilos de plata, un vestido de novia. Había también un diario, páginas y páginas escritas a mano, y había una foto
una foto de una mujer hermosa con cabellos dorados, sonriendo al lado de un cachorro de dragón. El cachorro tenía escamas negras con reflejos púrpuras, ojos dorados brillantes, sombra nocturna. La mujer era la patrona, la esposa fallecida de Kael. Lupita pegó el diario, pasó las páginas. No sabía leer todo, era muy pequeña, pero algunas palabras ella conocía. Amor, amigo, siempre. Y una frase que se repetía varias veces. Mi sombra nocturna, mi protector, mi corazón. Las lágrimas escurrieron por el rostro de Lupita. No de tristeza, exactamente, sino de comprensión. Ella entendía ahora por qué Sombra Nocturna estaba tan furioso. Él había perdido a alguien que amaba, así como ella había perdido al padre 2 años atrás. Así como ella había quedado muda de dolor. Ellos eran iguales. Lupita miró al nahual. Sombra Nocturna estaba despierto, observándola mirar las cosas de la patrona. Sus ojos dorados brillaban a la luz débil de la lamparina. Había una tristeza en ellos que Lupita conocía muy bien. Despacio, Lupita pegó la foto de la patrona. Llevó a Sombra Nocturna. Se lo mostró. El nahual observó la imagen. Por un largo momento. No se movió. Después, un sonido escapó de su garganta. No era un gruñido. Era algo más suave. Algo que parecía un lamento. Lupita hizo algo que nadie jamás osaría hacer. Extendió la mano y tocó el hocico de Sombra Nocturna. El nahual cerró los ojos y en aquel toque, en aquella conexión silenciosa, 2 almas rotas encontraron un poco de paz. El hacendado observó todo desde las sombras. Había dejado el baúl allí. Había dejado las cosas de su esposa para que Lupita las encontrara. No sabía exactamente por qué. Quizás quería ver cómo reaccionaría el nahual. Quizás quería torturarse con recuerdos. O quizás, en el fondo, sabía que Lupita necesitaba entender para poder ayudar. Lo que no esperaba era su propia reacción. Ver a alguien tocar a Sombra Nocturna de aquella forma. Ver a alguien mostrar gentileza a la criatura que todos temían. Ver la misma foto que él guardaba en el pecho. Aquella foto que miraba todas las noches antes de dormir. El hacendado sintió lágrimas escurriendo por su rostro. La primera vez en 2 años. Al día siguiente, doña Verónica del Corazón comenzó a notar que algo andaba mal. Los guardias parecían menos tensos. Los empleados cuchicheaban sobre milagros en el calabozo. Y el propio hacendado parecía diferente, menos frío, menos distante, como si algo estuviera cambiando dentro de él. A Verónica no le gustó. Había trabajado años para conquistar esta posición, seducido al hacendado cuando estaba vulnerable, tras la muerte de su esposa, convencido al consejo de que el reino necesitaba una nueva patrona. Y ahora, cuando estaba tan cerca de conseguir todo lo que quería, algo amenazaba sus planes. Necesitaba descubrir qué era. Verónica tenía sus espías, empleados a los que pagaba, para reportar todo lo que acontecía en la hacienda, y fue a través de ellos que descubrió sobre las visitas nocturnas de la niña muda. Al principio, no entendió. ¿Una niña visitando al nahual? Imposible. Sombra Nocturna había herido a guardias entrenados. ¿Cómo podría aceptar la presencia de una niñita? Pero cuando mandó a uno de sus espías a verificar, este volvió pálido. Es verdad, señora. La niña se sienta al lado del nahual y la criatura se queda mansa.
Como un gatito, Verónica sintió la rabia subir. Aquella niña defectuosa, aquella empleada insignificante, osando hacer lo que 12 curanderos no consiguieron, osando acercarse al hacendado. A través de su bestia de compañía, eso no podía continuar. Doña Verónica del Corazón comenzó a elaborar un plan. Un plan para eliminar a Sombra Nocturna de una vez por todas. Y junto con él, destruir cualquier esperanza que la niña muda pudiera representar. Pero había un problema. Si simplemente mataba al nahual, el hacendado investigaría, desconfiaría, y si descubriera que ella estaba involucrada, sería el fin. No. Ella necesitaba ser más inteligente. Necesitaba hacer que el nahual pareciera aún más peligroso. Necesitaba probar al consejo que no había salvación. Necesitaba hacer que el hacendado desistiera por cuenta propia. Y ella sabía exactamente cómo hacer eso. Aquella noche, mientras todos dormían, doña Verónica del Corazón descendió al calabozo. Llevaba consigo un frasco pequeño. Contenía un líquido rojo que había conseguido con un boticario de las sombras. Veneno, no para matar, sino para enloquecer. Una gota en el agua del bebedero de Sombra Nocturna era solo lo que necesitaba. El nahual se pondría agresivo, incontrolable. Hasta la niña muda no conseguiría calmarlo, y entonces el consejo tendría su justificación, el hacendado tendría su excusa, y Sombra Nocturna sería ejecutado. Verónica sonrió mientras derramaba el veneno. Mañana todo estaría terminado. Pero lo que ella no sabía era que alguien había visto. En las sombras, pequeña y silenciosa como siempre, Lupita había despertado y descendido para su visita nocturna. Vio a doña Verónica cerca del bebedero. Vio el frasco, vio el líquido rojo. Lupita no entendía exactamente lo que estaba aconteciendo, pero entendía maldad cuando la veía y lo que doña Verónica estaba haciendo. Era malo, muy malo. La niña esperó escondida hasta que Verónica se marchó. Después, corrió cerca de Sombra Nocturna. El nahual levantó la cabeza, reconociendo a su amiga. Pero Lupita no se sentó en el suelo como siempre hacía. En vez de eso, ella fue hacia el bebedero y con toda la fuerza de sus 6 años, derrumbó la vasija en el suelo. El agua envenenada se esparció por las piedras. Sombra Nocturna observó, confuso. Lupita volvió cerca de él. Sus manitas temblaban. Sus ojos estaban desorbitados de miedo. Pero ella necesitaba proteger a su amigo. Necesitaba impedir que algo malo aconteciera. La niña muda no podía hablar. No podía gritar por ayuda. No podía contar a nadie lo que había visto. Pero ella podía dibujar. Lupita pasó la noche despierta. Con un pedazo de carbón que encontró en la cocina, ella dibujó en un pedazo de tela. Dibujó a doña Verónica. Dibujó el frasco. Dibujó el bebedero. Dibujó líneas que representaban algo malo, siendo derramado. Y cuando el sol nació, Lupita tenía su prueba. Ahora solo necesitaba hacer que alguien entendiera. Algunas personas van a pausar aquí y reflexionar sobre esta niña increíble. Si usted quiere apoyar este tipo de contenido, considere usar el Super Thanks. Cada contribución ayuda a traer más historias que tocan el corazón. Por la mañana, doña Verónica del Corazón descendió al calabozo, esperando encontrar una bestia enloquecida. Lo que encontró fue a Sombra Nocturna durmiendo.
calmadamente. Veí un bebedero vacío, en el suelo. ¿Qué ha acontecido aquí?, le preguntó a un guardia. No sabemos, señora. Cuando llegamos por la mañana, el bebedero estaba derribado. Verónica apretó los puños. Alguien había interferido. Alguien había descubierto su plan. Sus ojos recorrieron el calabozo. Pararon en la pila de paja, donde Lupita acostumbraba sentarse. Y allí, casi escondido, ella vio un pedazo de tela con dibujos de carbón. Ella lo tomó, lo miró, y su sangre se heló. La niña sabía. Verónica necesitaba actuar rápido. Necesitaba eliminar la amenaza antes de que la niña pudiera contar a alguien. Pero, ¿cómo silenciar a una criatura que ya era muda, simple, haciéndola desaparecer? Doña Verónica fue hasta el cuarto de los empleados. Encontró a Soledad trabajando. Lupita estaba sentada en un rincón, jugando silenciosamente con una muñeca de trapo. Empleada, Verónica llamó. Su voz dulce, como miel envenenada. Necesito de usted en los jardines. Inmediatamente. Y la niña se queda aquí. Ella puede ayudar en la cocina. Soledadcito. Algo en la mirada de Verónica la incomodaba, pero era una orden. Desobedecer significaba perder el empleo. Sí, señora. Soledad se inclinó y besó la frente de Lupita. Vuelvo luego, mi amor. Compórtate. Lupita miró a la madre irse. Después miró a doña Verónica. La mujer sonreía, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos eran fríos, peligrosos. Ven conmigo, niña. Verónica dijo, tengo un trabajo especial para usted. Lupita sabía que debía tener miedo. Sabía que debía correr. Pero Lupita también sabía que si corría, doña Verónica iría tras su madre. La lastimaría, las mandaría lejos. Entonces Lupita se resignó y la siguió. Doña Verónica la llevó por los pasillos de la hacienda. Bajaron escaleras, pasaron por puertas que Lupita nunca había visto, hasta que llegaron a un lugar que la niña no conocía. Era un calabozo, pequeño, frío, con una única ventana, demasiado alta para alcanzarla. «Te quedarás aquí», dijo doña Verónica, empujando a Lupita hacia adentro, «hasta que aprendas a no meterte donde no te llaman». La puerta se cerró, la llave giró en la cerradura, y Lupita se quedó sola en la oscuridad. Horas pasaron. Lupita se sentó en un rincón del calabozo. No lloró, no gritó, apenas esperó, como siempre hacía. Esperó y pensó. Pensó en su madre, que debía estar preocupada ahora. Pensó en Sombra Nocturna, que estaría esperando su visita nocturna. Y pensó en el hacendado, que tal vez era la única persona capaz de impedir a doña Verónica. Pero, ¿cómo una niña muda, encerrada en un calabozo, podría pedir ayuda? La respuesta vino de un lugar inesperado. En la mazmorra. Sombra Nocturna comenzó a ponerse inquieto. Primero, fueron apenas movimientos. El nahual caminando de un lado para otro. Después vinieron los gruñidos, bajos, constantes. Como un aviso, los curanderos se alejaron. Llamaron refuerzos. Temían que el nahual estuviera volviendo al estado agresivo de antes, pero Víctor sabía que algo más estaba sucediendo. La niña le dijo a Kael, ella no vino hoy. Sombra Nocturna lo sabe. Lo siente. Kael miró al nahual. Vio la ansiedad. Vio el desespero. Una criatura que había sido calmada apenas por una niña de 6 años. Ahora agitada porque esa niña no aparecía. ¿Dónde está ella?
Mandé verificar, respondió Víctor. Nadie sabe. Algo helado recorrió la espina dorsal de Kyle, la misma sensación que tuvo cuando su esposa murió. La sensación de que algo terrible estaba sucediendo. Y él era impotente para impedirlo. «Encuéntrenla», ordenó. Ahora. Toda la hacienda entró en modo de búsqueda. Guardias bascularon cada corredor. Empleados verificaron cada cuarto. Soledad, desesperada, corrió por los jardines, llamando el nombre de su hija, aun sabiendo que Lupita no respondería. Pero fue Sombra Nocturna quien mostró el camino. Kyle encontró algo en el cuarto de doña Verónica que hizo que su sangre se helara. El nahual estaba enloqueciendo. Sombra Nocturna arrancó las cadenas de la pared. El acero que debía ser indestructible cedió como si fuera papel. Los guardias corrieron. Las sirenas de la hacienda comenzaron a sonar, y en el centro de las mazmorras, una criatura de 3 metros de altura aullaba de dolor. Pero no era dolor físico, era algo peor. Era el dolor de perder a alguien nuevamente. Primero la patrona, ahora la niña. Sombra Nocturna destruyó la puerta de la mazmorra. Subió las escaleras. Sus pasos hacían temblar la hacienda. Sus gruñidos ecoaban por los pasillos como truenos. Empleados gritaban, nobles corrían. El caos tomaba cuenta de la hacienda del hacendado. «¡Maten al nahual!», Lord Marcos ordenó desde algún lugar seguro. «Ella escapó, va a matar a todos». Pero Sombra Nocturna no estaba atacando a nadie. Él estaba buscando. Sus ojos dorados basculaban cada corredor. Su hocico olfateaba el aire. Él sabía dónde Lupita estaba. Podía sentirlo, y nada iba a impedirle encontrarla. El hacendado surgió en el corredor principal. Su espada estaba en la mano. No porque quisiera matar a Sombra Nocturna, sino porque necesitaba proteger a su pueblo si algo salía mal. Pero cuando vio al nahual, Nakael entendió algo que los otros no veían. Sombra Nocturna no estaba en furia, estaba en desespero. «¿Dónde está ella?», Kael le dijo al nahual, como si esperara una respuesta. «¿Dónde está Lupita?». Sombra Nocturna miró al rey. Aquellos ojos dorados que habían asustado a tantos guardias ahora parecían suplicar. Después, el nahual viró y comenzó a correr en una dirección específica, para una ala de la hacienda que pocos conocían, la ala de los calabozos antiguos. Kael lo siguió. Mientras tanto, en los aposentos de doña Verónica, Víctor encontró algo que cambiaría todo. Él había sido mandado a interrogarla, descubrir si ella sabía dónde la niña estaba. Pero cuando llegó, encontró el cuarto vacío y en una gaveta mal cerrada, un frasco, rojo, casi vacío. Víctor tomó el frasco, olfateó, reconoció inmediatamente. Era veneno de Wyrm, una sustancia ilegal, usada para enloquecer nahuales, para tornarlos incontrolables. Doña Verónica había intentado envenenar a Sombra Nocturna. Víctor corrió para encontrar al rey. En la ala de los calabozos antiguos, Sombra Nocturna paró delante de una puerta. Comenzó a arañar, a gruñir, a golpear. El metal rechinaba bajo la fuerza de sus garras. Del otro lado, Lupita oyó, y por primera vez desde que fue encerrada, sintió esperanza. Kyle llegó segundos después. Vio la puerta. Vio al náhuatl intentando abrirla. Entendió. «¡Aléjense!», gritó para los guardias que lo seguían. Usó su espada. Un golpe, 2, 3. La cerradura cedió, la puerta se abrió, y ahí estaba ella, Lupita, sentada en un rincón,
los ojos rojos de quien había llorado en silencio, las manos sosteniendo el pedazo de tela con sus dibujos, pero viva, entera, segura. Sombra nocturna no esperó. El nahual entró en el calabozo. Con una delicadeza imposible para su tamaño, bajó la cabeza y encostó el hocico en Lupita. La niña lo abrazó. Sus brazos pequeños mal alcanzaban una fracción del cuello de la criatura, pero el gesto dijo todo. Yo sabía que vendrías. Yo confié en ti. Kyle asistió a la escena, su corazón apretado, sus manos temblando. Él no veía apenas una niña abrazando un nahual. Él veía amor, lealtad, conexión, todo lo que había perdido cuando su esposa murió. Majestad. Víctor llegó, ofegante. Encontré esto en el cuarto de doña Verónica. Kyle tomó el frasco, miró, entendió. ¿Dónde está ella? Su voz era hielo. Huyó, señor, pero los guardias están tras ella. Encuéntrenla y tráiganla para el salón del trono. Todos necesitan ver. Si no sentiste escalofríos hasta ahora, no tienes corazón. Esta niña salvó un nahual que todos querían matar. Y ahora, la verdad va a ser revelada. La noticia se esparció por la hacienda como fuego en paja seca. Doña Verónica había intentado envenenar a Sombra Nocturna. Doña Verónica había trancado una criatura en un calabozo. Doña Verónica, la novia del rey, era una criminal. Soledad corrió para el salón cuando oyó que habían encontrado a Lupita. Cuando vio a su hija, viva y segura en los brazos de Kyle, desabó de rodillas llorando. Lupita, mi niña, ¿estás bien? Deja que mamá vea. Lupita se soltó de Kyle y corrió para la madre. Las dos se abrazaron como si no fueran más a separarse nunca. Kyle observó y sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. No era dolor, no era rabia, era ternura. Mirar para aquella madre e hija, para aquel amor tan puro y simple, hacía su corazón congelado comenzar a derretirse. Los guardias arrastraron a doña Verónica para el salón. Ella aún intentaba mantener la compostura. Aún intentaba parecer la novia perfecta que fingía ser. «¡Esto es un absurdo!», ella gritó. «Yo soy la futura patrona. No pueden tratarme así». Kyle caminó hacia ella, despacio, cada paso resonando en el salón silencioso. Se detuvo a pocos centímetros del rostro de doña Verónica del Corazón. «¿Futura patrona?», repitió. «Intentaste envenenar a mi nahual. Encerraste a una niña en un calabozo. Me mentiste desde el primer día. ¿Y crees que vas a ser la patrona?». Verónica finalmente dejó caer la máscara. Su rostro se contorsionó de rabia. Ese nahual debería estar muerto. Y esa niña es solo una sirvienta inútil. A nadie le importan. A mí sí me importa. La voz no vino de Kyle, vino de Lupita. Todos se voltearon. La niña estaba de pie en medio del salón, su madre a su lado, en shock. Sombra Nocturna justo atrás, como un guardián gigante. Lupita había hablado, por primera vez en 2 años. «A mí sí me importa», Lupita repitió, la voz ronca por el desuso, pero clara, cada palabra un pequeño milagro. «Sombra Nocturna es mi amigo. Intentaste lastimarlo. Eres mala». El salón entero quedó en silencio absoluto. Nobles, guardias, empleados. Todos miraban a la niña que había recuperado la voz para defender a un nahual. Soledad lloraba, no de tristeza esta vez, de alegría, de alivio, de un milagro que había rezado por 2 años. Ella habló. Soledad susurró.
Mi niña habló. Kyle se acercó a Lupita. Se arrodilló para quedar a su altura. Miró dentro de aquellos ojos castaños que habían visto tanta pena, pero aún mantenían tanta bondad. Tú salvaste a Sombra Nocturna, dijo. Tú hiciste lo que 12 curanderos no consiguieron. ¿Cómo? Lupita pensó. Después respondió, con palabras cuidadosas de quien estaba reaprendiendo a hablar. Él solo necesitaba a alguien que entendiera, alguien que no tuviera miedo de quedarse callado junto a él. Kyle sintió las lágrimas volver. Esta niña de 6 años, entendía más sobre dolor y cura que todos los consejeros del reino juntos. Se levantó, miró a Soledad, después a Lupita, después a Sombra Nocturna, que mantenía guardia sobre las dos como si fueran su tesoro más precioso. Una decisión se formó en su mente. Una decisión que cambiaría todo. Pero primero, tenía algo que resolver. Lleven a doña Verónica del Corazón a las mazmorras. Que él ordenó. Será juzgada mañana ante todo el reino. Verónica gritó, protestó, amenazó, pero nadie la escuchaba más. Era solo una criminal más siendo arrastrada para pagar por sus crímenes. Cuando finalmente el salón se vació, restaron solo 4. Kyle, Soledad, Lupita y Sombra Nocturna. El hacendado miró a la empleada. Usted crió una niña extraordinaria. Soledad bajó los ojos. Hice lo que pude. Majestad, no. Usted hizo mucho más que eso. Usted le enseñó bondad, coraje, dignidad, aun cuando el mundo no ofrecía nada de eso a cambio. Soledad no sabía qué decir. Nunca un noble había hablado con ella así, mucho menos un hacendado. Kyle se volteó hacia Lupita. ¿Y tú, pequeña? ¿Quieres vivir aquí en la hacienda? No como empleada, sino como familia. Lupita miró a la madre, después a Sombra Nocturna, después al hacendado. ¿La mamá también?, preguntó. Kyle sonrió. Primera sonrisa verdadera en 2 años. Claro, las dos son inseparables. Cualquiera puede ver eso. Soledad se arrodilló. Majestad, yo no. Nosotros no merecemos. Kyle la interrumpió. Ustedes merecen más que eso, mucho más. Pero es un comienzo. Extendió la mano hacia Soledad. La empleada dudó. Después aceptó. Se dejó levantar. Se dejó ver como igual por primera vez en su vida. Lupita corrió y abrazó la pierna del hacendado. Kyle miró hacia abajo, sorprendido. Después, despacio, puso la mano en la cabeza de la niña. Sombra Nocturna se acercó. Se acostó al lado de ellos, su respiración profunda y calma. Y en ese momento, algo mágico sucedió. 4 almas rotas se encontraron una a la otra. 4 criaturas que el mundo había lastimado. 4 existencias que habían sido ignoradas, abandonadas, olvidadas, juntas. Ellas formaban algo nuevo, algo que no tenía nombre, pero que parecía mucho con familia. Al día siguiente, el juicio de doña Verónica fue rápido y decisivo. Ante todo el reino reunido en el patio de la hacienda, las evidencias fueron presentadas. El frasco de veneno, los testimonios de los guardias, el depoimento de Víctor y, más importante, el pedazo de tela con los dibujos de Lupita. Aquellos dibujos simples de una niña de 6 años que habían expuesto una conspiración. Doña Verónica intentó defenderse. Alegó que era mentira, que la niña estaba inventando, que el hacendado estaba siendo manipulado, pero nadie creyó.
Fue despojada de todos los títulos. Sus bienes fueron confiscados y fue desterrada del reino para siempre. Guardias la escoltaron hasta la frontera, con órdenes de que si volvía, sería ejecutada, mientras la carruaje de Verónica desaparecía en el horizonte. Lupita estaba en el patio al lado de Soledad y Kael, sombra nocturna, por primera vez. Estaba fuera de las mazmorras, libre, al lado de la niña que lo había salvado. El pueblo miraba para la cena con asombro. El nahual que todos temían estaba allí, dócil como un cordero, dejando una niña acariciar sus escamas. Y así termina el reinado del miedo. Kael habló para la multitud, y así comienza algo nuevo. Miró para Soledad, después para Lupita. Les presento a mi nueva familia, Soledad Mendoza, la mujer que crió a la heroína del reino, y Lupita Mendoza, la niña que domó lo indomable. La multitud explotó en aplausos. Nobles que habían ignorado Soledad por semanas ahora la saludaban. Empleados que nunca habían hablado con Lupita ahora gritaban su nombre. Lupita no entendía completamente lo que estaba aconteciendo, pero sabía que era bueno. Sabía que estaba segura. Sabía que tenía un hogar. Y sabía que Sombra Nocturna estaría siempre allí para protegerla. En aquella noche, mientras la hacienda celebraba, Kael subió hasta sus aposentos. Había algo que necesitaba hacer, algo que había adiado por 2 años. Abrió un baúl que mantenía trancado. Sacó una carta amarillenta, la última carta que su esposa había escrito antes de morir. Él nunca había conseguido leer además de las primeras líneas. El dolor era grande de más, pero ahora, con el corazón un poco más liviano, intentó nuevamente. Mi amado Kael, la carta decía, si tú estás leyendo eso es porque yo partí y porque Sombra Nocturna está solo. Kael tragó en seco. Continuó. Yo sé que él va a quedar furioso. Yo sé que va a atacar. Yo sé que todos van a querer matarlo. Pero por favor, no dejes que eso acontezca. Sombra Nocturna no necesita de fuerza para ser curado. Necesita de gentileza. Necesita de alguien que se siente al lado de él en silencio. Necesita de un corazón puro que no tenga miedo de su dolor. Cuando tú encuentres esa persona, mi amor, tú sabrás. Y cuando encuentres, cuídala. Porque quien consigue amar a un nahual como Sombra Nocturna, consigue amar a cualquiera, inclusive a ti, con todo mi amor, para siempre. Elena Kael dejó la carta caer. Su esposa sabía, desde el inicio, ella lo había previsto todo, había dejado instrucciones que él nunca leyó, porque no podía soportar el dolor, y la respuesta que él buscaba por 2 años estaba ahí, todo el tiempo. Un corazón puro, una persona gentil, alguien que se sentara en silencio, al lado de Sombra Nocturna. Lupita. Kael bajó las escaleras corriendo, atravesó los corredores. Fue hasta el cuarto donde Soledad y Lupita estaban durmiendo. Se detuvo en la puerta. Miró hacia adentro. Soledad estaba acostada, abrazando a Lupita. La niña dormía, con una sonrisa leve en el rostro. Y al pie de la cama, enorme para el espacio, Sombra Nocturna estaba enrollado, protegiendo a sus 2 humanas. Kael no entró. No quería despertar a nadie. Apenas se quedó allí, observando, sintiendo algo que había olvidado. Paz. Doña Verónica del Corazón había encontrado una forma de cuidar de Sombra Nocturna, incluso después de la muerte. Y, al hacer eso, le había dado a Kael una nueva familia. Gracias.
Él susurró al vacío: «Gracias por enviármelas». Al fondo del corredor, una brisa suave pasó, casi como una respuesta, casi como un abrazo, de alguien que ya no estaba allí, pero aún cuidaba. Los meses que siguieron transformaron la Hacienda Draven. Soledad fue oficialmente adoptada como tutora real de Lupita. Ya no era más empleada, era consejera, tenía sus propios aposentos, tenía voz en las decisiones sobre la educación de la hija y, más importante, tenía respeto. Lupita floreció de una forma que nadie esperaba. La niña que había quedado muda por 2 años, ahora hablaba todos los días. No mucho, no como otras niñas, pero lo suficiente para expresar lo que sentía, lo suficiente para decir «te quiero» a su mamá todas las noches, lo suficiente para llamar a Sombra Nocturna mi amigo siempre que lo veía. El Nahual, por su parte, se había tornado la guardia personal más improbable del reino, donde Lupita iba. Sombra Nocturna iba para el jardín, para las clases, para la cocina, a robar dulces. La criatura de 3 metros, que antes aterrorizaba guardias entrenados, ahora seguía a una niña de 6 años, como si fuera un cachorrito gigante. El pueblo se acostumbró a la visión. Al comienzo había miedo, después curiosidad, ahora había cariño. Comerciantes guardaban los mejores pedazos de carne para cuando Lupita pasase con Sombra Nocturna. Niños saludaban de lejos, algunos más corajudos, hasta pedían para tocar las escamas del Nahual. Esta historia no debería existir. Una niña muda, domando un Nahual, que 12 curanderos fallaron en controlar, una empleada, tornándose parte de la familia real, un rey de corazón congelado, aprendiendo a amar de nuevo. Si llegaste hasta aquí, tú sabes que ese tipo de historia es raro, y si quieres ayudar a traer más historias así, considera usar el Supergracias. Cada contribución hace diferencia. En una tarde de primavera, 6 meses después de todo comenzar, Kael estaba en el jardín, observando a Lupita jugar con Sombra Nocturna. La niña corría. El Nahual la perseguía, fingiendo no conseguir alcanzarla. Cuando finalmente la atrapaba, se acostaba y dejaba a Lupita subir en sus espaldas, como si fuera un trono. Soledad se aproximó a Kael. Se sentó al lado de él, en el banco de piedra. Ella está feliz. Soledad dijo. Kael asintió. Por primera vez en mucho tiempo. Gracias a usted. No. Kael miró a Soledad. Gracias a ella. Lupita nos salvó a todos. A Sombra Nocturna. A mí. Hasta a usted. Soledad sonrió. Ella siempre fue especial, incluso cuando era bebé, incluso cuando su voz falló. Los ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cuándo qué? Kael preguntó, gentilmente. Soledad respiró hondo. Cuando el padre de ella murió, fue un accidente, 2 años atrás. Lupita vio todo y después de eso, paró de hablar. Los médicos dijeron que era trauma, que tal vez nunca más hablase. Yo intenté de todo, pero nada funcionaba, hasta Sombra Nocturna. Kael completó. Soledad asintió. Él le dio a ella algo que yo no conseguía, alguien que entendía el dolor, sin precisar de palabras. Kael miró al Nahual y la niña jugando. 2 almas quebradas que se habían encontrado y se curado mutuamente. Mi esposa sabía.
Él dijo, dejó una carta. Dijo que Sombra Nocturna precisaría de un corazón puro para ser curado. Yo no leí la carta por 2 años. No conseguía. El dolor era demasiado grande. Soledad colocó la mano en el hombro de él. Una libertad que ella jamás habría tomado meses atrás. Pero ahora eran familia. Usted la leyó ahora, y es lo que importa. Kyle sonrió. Una sonrisa triste, pero verdadera. A ella le habría encantado Lupita. Soledad miró al rey. Vio la soledad, que él aún cargaba, la añoranza, que nunca desaparecería completamente. Y sintió algo que no esperaba sentir. Conexión. Nosotros estamos aquí, ella dijo. Lupita, yo, Sombra Nocturna, no sustituimos a quien usted perdió, pero podemos estar a su lado mientras usted quiera. Kyle miró a ella. Por primera vez, realmente miró. Vio la bondad en sus ojos, la fuerza en su postura, la dignidad que ella mantenía, incluso habiendo pasado por tanto. ¿Usted sabe lo que yo más admiro en usted? Él preguntó. Soledad balanceó la cabeza. Usted nunca pidió nada para sí misma. Todo lo que hizo fue por Lupita desde el primer día. Usted trabajó, soportó humillaciones, se quedó callada cuando quería gritar, todo por ella. Eso es el tipo más puro de amor que existe. Soledad desvió la mirada, avergonzada. Solo hice lo que cualquier madre haría. No. Kyle tocó su quijada, haciéndola mirar para él. Usted hizo mucho más. Por un largo momento, los dos apenas se miraron. El rey y la antigua empleada, el hombre de corazón congelado y la mujer de corazón infinito. Lupita escogió aquel momento para correr hasta ellos. Papi, Kyle, mamá, Sombra Nocturna quiere mostrar una cosa. Kyle congeló. Era la primera vez que Lupita lo llamaba de papi. Soledad sonrió. Vamos a ver qué es entonces. Los tres fueron juntos. Sombra Nocturna estaba esperando, al lado de un árbol antiguo, en el fondo del jardín. Cuando se aproximaron, el nahual dio un paso para el lado, revelando algo enterrado entre las raíces. Era un baúl, viejo, cubierto de musgo, con el blasón real grabado en la tapa. Kyle reconoció inmediatamente. Era el baúl de casamiento de doña Verónica del Corazón. Él pensaba que había sido perdido. Con manos temblorosas, abrió la tapa. Dentro había más cartas, decenas de ellas, todas enderezadas a Kyle, todas escritas por la reina, antes de morir, y encima de todas, una carta especial, con una única palabra en el sobre: familia. Kyle abrió, leyó en voz alta: mi amado, si usted está leyendo esto, significa que Sombra Nocturna encontró a alguien. Significa que su corazón está abriéndose nuevamente. Significa que usted está listo para seguir adelante. Yo sé que usted va a sentir culpa. Va a sentir que está traicionándome. Pero yo preciso que usted entienda algo. Amar de nuevo no significa olvidar, significa honrar lo que tuvimos. Yo no quiero que usted se quede solo para siempre. Yo quiero que usted sea feliz. Yo quiero que usted tenga una familia. Yo quiero que Sombra Nocturna tenga a alguien para proteger. Entonces, quien quiera que sea esa persona, esa familia que usted encontró, abrácenlos, ámenlos, cuídenlos como me cuidaron a mí, y sepan que siempre estaré con ustedes, en cada atardecer, en cada brisa,
en cada vez que sombra nocturna ronronee de felicidad, con amor eterno, Elena. El silencio que siguió fue sagrado. Kyle lloraba, Soledad lloraba. Hasta Lupita tenía lágrimas en los ojos, aún sin entenderlo del todo. Sombra nocturna se acercó, apoyó la cabeza en el hombro de Kyle, un gesto de consuelo de un nahual que finalmente estaba en paz. Y así, bajo aquel árbol ancestral, 4 almas rotas encontraron su cura. Un año después, el reino entero fue invitado a una gran celebración. No era una boda, aún no, era algo diferente. Era la oficialización de una familia. Kyle, el hacendado, estaba adoptando a Lupita como su hija. Soledad estaba siendo nombrada consejera real y guardiana del legado de la patrona Elena. Y Sombra Nocturna estaba siendo liberado de cualquier sentencia, oficialmente reconocido como protector del reino y guardián de la princesa Lupita. El patio de la hacienda estaba abarrotado. Nobles, plebeyos, comerciantes, niños. Todos querían ver a la niña que había amansado al nahual. Lupita estaba hermosa. Soledad le había cosido un vestido azul cielo. Su cabello negro estaba peinado con listones plateados. Y a su lado, imponente pero dócil, Sombra Nocturna esperaba. Kyle estaba frente al trono, sosteniendo un documento que cambiaría todo. Yo, Kyle Draven, el hacendado del reino de las sombras, declaro ante todos que Lupita Mendoza es, a partir de hoy, mi hija, princesa del reino, heredera al trono, y la persona más valiente que jamás he conocido. La multitud aplaudió. Lupita corrió hacia Kyle. Abrazó sus piernas. Miró hacia arriba con esos ojos cafés que habían visto tanta tristeza, pero que ahora rebosaban de alegría. «Gracias, papá», dijo ella. Kyle se arrodilló, la abrazó de vuelta. «Gracias a ti, mi princesa, por enseñarme a amar de nuevo». Soledad observaba, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Víctor, a su lado, le ofreció un pañuelo. «Gracias a su hija», dijo él. «Este reino tiene esperanza nuevamente». Soledad sonrió. Ella siempre fue la esperanza. Solo necesitaba a alguien que lo viera. La celebración duró hasta la noche. Hubo música, baile, comida, risas. Todo lo que la hacienda Draven no veía desde la partida de la patrona. Y en el centro de todo, una niña de 7 años bailaba con un nahual de 3 metros mientras todos observaban maravillados. Sombra Nocturna se movía con una gracia sorprendente. Sus pasos resonaban en el salón como latidos de corazón. Sus escamas brillaban a la luz de las velas, y sus ojos dorados nunca dejaban los ojos cafés de Lupita. Eran una pareja improbable, la más pequeña y el más grande, y la más frágil y el más fuerte. Pero juntos hacían sentido, juntos eran perfectos. Cuando la música paró, Lupita se subió al lomo de Sombra Nocturna. El nahual la cargó hasta la terraza que daba a los jardines. El cielo estaba lleno de estrellas. Lupita miró hacia arriba, hacia las constelaciones que su mamá le había enseñado, hacia el universo infinito que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. Y entonces, ella dijo algo que Sombra Nocturna guardaría para siempre. Ella está allá arriba y, ¿verdad?, la patrona Elena. Sombra Nocturna ronroneó. Un sonido grave, reconfortante. Lupita abrazó el cuello del nahual. Yo los cuido a ustedes. Tú, papá, mamá. Y ella nos cuida a nosotros desde allá arriba. Somos un equipo, ¿verdad?
El nahual cerró los ojos. Si pudiera hablar, diría que sí. Diría que Lupita era el milagro que todos necesitaban. Diría que nunca más estaría solo. Pero como no podía hablar, solo hizo lo que hacía mejor. Se quedó en silencio a su lado. Y eso era más que suficiente. El nahual había destrozado a 12 curanderos, herido a 20 guardias, destruido 3 calabozos de acero. Y una niña de 6 años lo había amansado con nada más que silencio, paciencia y un corazón puro. Esa es la historia de Lupita Mendoza, de Soledad, su madre, de Kyle Draven, el rey que reaprendió a amar, y de Sombra Nocturna, el nahual que solo necesitaba a alguien que lo entendiera. No es una historia de fuerza bruta, no es una historia de magia o poderes especiales. Es una historia de amor, del tipo más raro, del tipo que no pide nada a cambio, del tipo que transforma nahuales en amigos y reyes en padres. Y la verdad es que todos nosotros tenemos un Sombra Nocturna dentro de nosotros, y una parte que está lastimada, una parte que quiere atacar porque tiene miedo, una parte que el mundo llama monstruo. Y todos nosotros necesitamos una Lupita, alguien que se siente a nuestro lado en silencio, alguien que no tiene miedo de nuestro dolor, alguien que vea más allá de las escamas y las garras y vea lo que realmente somos. Tienes 2 opciones ahora, o puedes olvidar esta historia, volver a tu vida como si nada hubiera cambiado, o puedes aceptar que el amor aparece donde menos lo esperamos, que la cura viene de fuentes improbables y que, a veces, la persona más improbable puede ser exactamente lo que necesitamos. Si llegaste hasta aquí, eres como Lupita. No te rendiste. Te quedaste hasta el final. Entendiste, y eso te hace especial. Ahora, comenta aquí abajo, ¿ya tuviste un Sombra Nocturna en tu vida? Alguien o algo que todos temían, pero que tú entendiste. ¿O tú fuiste la Lupita de alguien, la persona que se quedó cuando todos corrieron? Respondo a todos en las primeras 2 horas. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite oírla, porque todo el mundo merece saber que hasta los nahuales más feroces pueden ser curados con amor.